Sintéticamente, lo que llamamos neoliberalismo está en una crisis terminal. Eso no quiere decir, por supuesto, que el capitalismo en sí termine. Es decir, las fuerzas capitalistas, a través de su intelectualidad, están haciendo los esfuerzos necesarios para de la muerte del viejo capitalismo que estamos viendo en este momento con la pandemia, surja un capitalismo de tipo nuevo. Se puede demostrar fácilmente a través de una serie de publicaciones, especialmente las publicaciones del Foro de Davos. Simultáneamente hay fuerzas emergentes. ¿Para qué hacer más literatura sobre Rusia, China, etcétera, etcétera? Quiero señalar algunos elementos nuevos que desgraciadamente no ha sido muy resaltado en el Perú. La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Todo conduce a demostrar que el Reino Unido se va a salir a la bruta de la Unión Europea, lo cual significa un pleito entre Inglaterra y Europa. Eso me parece muy significativo. Pero además también, de alguna forma ya Boris Johnson anunció su aproximación a los Estados Unidos. Es decir, si es que esto sale, ahora no se puede decir nada, porque en el mundo todo es muy cambiante, nadie puede profetizar nada. Una probabilidad es que frente a la dupla China-Rusia, tengamos en el futuro la dupla Estados Unidos-Reino Unido. Así que a los amigos ingleses los tenemos aquí de nuevo, después de haber estado ausentes una buena temporada. Y yo creo que eso es parte de esta alianza que en este momento es de facto todavía, porque para Estados Unidos, Inglaterra tampoco no es ningún bocadito de azúcar, sino más bien sería una carga. Entonces, una cosa son los sueños, las alucinaciones de los conservadores ingleses, y otra cosa es el realismo brutal que siempre ha ejercido Estados Unidos, incluso contra Inglaterra, históricamente. Entonces, ahí hay un tema, hay todo un tema que va a repercutir de todos modos sobre América Latina y sobre nosotros, porque aparentemente Perú es uno de los focos de esta entrada. Luego, creo que en el Perú vienen cambios importantes que se han gestado desde hace muchos años. Yo los he visto, he sido testigo, a veces he participado en algunas de estas actividades. ¿Cuáles son? Yo creo que en líneas gruesas, en Perú se está preparando, alguien está preparando la sucesión del programa neoliberal. Con el programa neoliberal ya fue, alguien está preparando, o alguien es, porque hay muchas manos metidas en esto, una suerte de próximo ciclo que ellos quieren que dure otros 30 años. ¿Cómo va a ser ese ciclo? Vamos a tener en el gobierno a una clase media ilustrada, que es la clase que la derecha denomina caviar, que está compuesta por gente que ha hecho durante su vida profesional un tránsito de una izquierda socialdemócrata a una derecha liberal. Estamos hablando del curso de 20 años y eso se puede demostrar con los escritos, los pronunciamientos, las actuaciones de mucha gente que nosotros conocemos. Y ya está en el gobierno. Y el primer nombre a citar se llama Francisco Sagasti. La historia de Francisco Sagasti, a quien algunos de nosotros conocemos, es la historia de un técnico que nunca llegó a ser tecnócrata porque nunca gobernó nada, ni nunca gestionó nada. Sagasti viene desde el gobierno de Velasco. Trabajó en el Ministerio de Industrias y trabajó en la parte de tecnología, que era en aquella época una división que no tenía mayor importancia, porque recuerden ustedes que en esa época la importancia la tenía la reforma agraria, Sinamos, etcétera, etcétera. Era un organismo de tercer nivel, casi en la sombra. Y luego ha transitado por todos los partidos y por todos los gobiernos. Hay un artículo de un extraño personaje norteamericano que se llama LaRouche. LaRouche osciló entre el trotskismo y al final de sus días formó el Partido Laborista Norteamericano. Pero trabajó mucho en análisis de información y especialmente en inteligencia. LaRouche, que en realidad no es LaRouche, sino es un equipo dedicado a guaquear información de todos los activistas sospechosos de América Latina, menciona el nombre de Francisco Sagasti como un hombre que llega al Banco Mundial conducido de la mano por sus contactos con grupos norteamericanos. Si nosotros observamos desde la formación del Foro Democrático en la lucha contra Fujimori, ¿quién financió el Foro Democrático? Los Estados Unidos. Estados Unidos tuvo así como tuvo la política de poner a Fujimori, también tuvo la política de sacar a Fujimori, cuando Fujimori ya no convenía. El año 93, Estados Unidos le estaba bajando el dedo a Fujimori y trabajaron hasta que lo echaron. Entonces, en ese trabajo mucha gente entró, muchísima gente, pero esa gente ha seguido trabajando
Y sobre todo en los últimos tiempos, a partir de la caída a partir del Noa Keiko, ¿no es cierto? En la puesta de PPK en el poder ha estado también ese grupo, como todos sabemos. La crisis se ha producido cuando Vizcarra entra en reemplazo de PPK y ellos defienden a Vizcarra. Y ahí es donde estos grupos son los que mueven a los jóvenes. Yo no pretendo decir que los jóvenes son tan tontitos que que 5.000 jóvenes van a ser movidos por un grupo de 10, no creo eso. Pero lo que sí yo creo es que a la salida de estos jóvenes, esa salida fue apoyada, promovida y convocada, como a todos nos consta, por la otra parte de esta derecha liberal, que tiene nombres propios, que se llaman Rosa María Palacios y otra gente desde la prensa y desde la televisión, incluido el comercio. Todos estos grupos, que ahora son prácticamente lo mismo, están preparando un régimen de larga duración. Y para eso se están diferenciando de lo que el mismo Álvarez Rodríguez llama la derecha bruta y achorada, donde están, por supuesto, Keiko, desde Keiko hasta la coordinadora republicana, que han sido los perdedores en su intento de golpe con Merino. La entrada de Sagasti con este equipo, con todo lo que esto significa de debilidad, porque es un gobierno evidentemente débil también, ese gobierno, insisto en la idea de que va a ser clinch, es decir, asociación con el gobierno de Biden. Pero, ¿por qué es que digo que además ese régimen está siendo construido? Primero, ¿por qué se tiraron abajo al Consejo Nacional de la Magistratura? Aparentemente porque había corrupción. Bueno, pero lo reemplazaron por la Junta Nacional de Justicia, que está totalmente bajo el control del gobierno, ¿no es cierto? ¿Por qué se tiraron abajo a las universidades privadas, cosa que muchos aplaudieron, ¿no es cierto? Y pusieron la SUNEDU, porque se tiraron abajo la autonomía universitaria, que es una tradición, y ahora ellos mandan en las universidades al punto que las universidades son la quinta rueda del coche, las universidades públicas del Ministerio de Educación, controlado totalmente por el gobierno. ¿Por qué se van a tirar la inmunidad parlamentaria? Porque les conviene tener un parlamento totalmente controlado por ellos. Es decir, están generando, con el pretexto de la lucha anticorrupción, que además, como sabemos, le sirvió a los Estados Unidos para tirarse abajo a Lula. Eso no es nada nuevo, esa táctica, ¿no es cierto? Están formando un gobierno liberal a la medida que ellos quieren, que por supuesto, una vez más, no va a tocar la esencia del programa económico. Y eso lo estamos viendo cuando, si tú quieres ayudar a los jubilados, es anticonstitucional. Protestan derogan la ley de promoción, es anticonstitucional. Quieren controlar los intereses altos de los bancos, es anticonstitucional. Derogan el perverso sistema de los CAS, anticonstitucional. Entonces, a la vez que están haciendo cambios para el nuevo rostro, mantienen la esencia, el núcleo del programa económico, que como todos sabemos tiene su base en la Constitución de 1993. Ese es el proyecto. Yo creo que ese proyecto es inviable. ¿Por qué? Es inviable porque la gente ya empezó a cuestionar a la Constitución del 93. Es inviable porque la gente ya empezó a protestar, si bien es cierto de manera aislada y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero es inviable sobre todo porque no tienen alternativa, no tienen personas, no tienen cuadros. ¿Quién va a ser el próximo presidente? ¿Guzmán? Hernando de Soto. ¿Quién va a ser el próximo presidente? No hay. Ese es su drama. Entonces, están preparando todo, a no ser que planteen que se quede Sagasti, porque Sagasti debe morirse simplemente por vanidad, ¿no? Por quedarse en Palacio. Pero también nosotros sabemos que eso legalmente es imposible, ¿no es cierto? Sería un escándalo. Simplemente el hecho es que no hay en este momento, hay un vacío de poder de facto.